algo tan básico y tan común que muchas veces pues se habla un poco de ellas y se explica un poco, ¿no? ¿Por qué me contracturo tanto? ¿Por qué tengo contractura? ¿Por qué tengo esos nudos que se me mantienen en el tiempo y me provocan tanto dolor y tanto malestar? Contracturas en trapecio, en el cuello, también sobrecarga, ¿no? ¿A qué se me debe que me sobrecargue tanto? Pues creo que es un tema bastante interesante. Primero tenemos que empezar a entender un poco en qué consiste la contracción muscular y ver que hay una gran diferencia entre lo que es una sobrecarga muscular, que es como un esfuerzo que está muy trabajado y está cansado, como cuando te vas a hacer una maratón y tienes agujetas, una sobrecarga, y no es lo mismo que una contractura cuando se hace un nudo, ¿no? Si hiciéramos una metáfora, en una sobrecarga es como si un nervio estuviera mandando más información y está tenso por el esfuerzo que tiene, y una contractura se ha hecho un nudo el nervio. Eso hace que tenga una fisiología diferente y no es lo mismo que estés cansado porque has trabajado demasiado y tienes una sobrecarga, y después hablaremos de las agujetas, a que tenga una contractura que se mantiene en el tiempo y además me limita, ¿no? Me limita que no puedo mover bien el cuello, me limita que no puedo levantar bien el brazo, ese síndrome tan famoso del supraespinoso que todo el mundo conoce, el dolor del supraespinoso. Pues vamos a aclarar primero, con un ejemplo muy gráfico para que nos entendamos, cómo se produce la contracción muscular. Pues imaginemos que la contracción muscular es como un elástico que se contrae, y al contraerse el elástico eh, aproxima los dos extremos y hace que ese músculo mueva esos dos extremos. En ese caso, esa contracción se debe a la actina y a la miosina. Esos son como unas proteínas que se enlazan entre ellas, pero necesitan de sodio, de potasio, de calcio, de ATP. ¿Por qué? Pues imaginaros que tenemos una célula que es como una bolsa que tiene todo ese borde que le rodea, y en esa bolsa está dentro el calcio guardado en unos almacenes. Y esa bolsa tiene unas puertas, que esas puertas son las puertas del sodio. Entonces, cuando se descarga, cuando hay una despolarización, cuando se contrae un movimiento, se abre la puerta del sodio, entra el sodio dentro de la célula donde está almacenado el calcio y está el potasio esperándole, y esa despolarización que se llama, esa descarga que provoca el sodio, hace que salga el calcio y que permita que se una esas dos proteínas, la actina y la miosina, y se contraiga ese elástico y se mueva esa articulación. Eso también, igual que se contrae, se tiene que relajar. ¿Eso qué significa? Que si no aparece el ATP, que el ATP es como si fuera una silicona que ponemos entre la llave y la cerradura del sodio, algo que hace que no se provoque que la actina y la miosina no se puedan juntar de nuevo. En realidad van entre la actina y la miosina, ¿no? Esa silicona. Pues ¿para qué? Para que se relaje el músculo de una vez, que no esté siempre trabajando. Pues una contractura, por ejemplo, es cuando el músculo nunca se relaja, ¿de acuerdo? Es que siempre esa actina y esa miosina está contraída y hace que nunca se relaje. Es decir, no aparece el ATP y no inhibe el trabajo del calcio. Yo os he puesto unas imágenes que podéis ver en el vídeo, donde más o menos de forma orientativa, pero siempre sabéis que podéis consultarme a través de Onda Capital cualquier tipo de duda si tenéis que aclarar esto. Esa contractura que se mantiene en el tiempo porque no se relaja el músculo, tiene muchas variables que le influyen, ¿de acuerdo? Hay personas que tienen más predisposición, también una mala alimentación. ¿Por qué? Porque como la célula, como podéis ver, su funcionamiento depende del sodio, que ya sabéis que es la sal, que muchas veces, obviamente, ni un exceso ni un decremento, un término medio en la virtud. El calcio también hace falta el potasio, famoso potasio que tanto el mundo come con plátano y con muchas más sustancias, ¿no? Y nuestros compañeros nutricionistas son los que nos pueden asesorar. Después, todo eso hace que pueda actuar el ATP y todo eso hace que pueda relajarse esa musculatura. De ahí esos espasmos que se dan por la noche muchas veces cuando hay falta de potasio, porque el músculo no se puede relajar porque le falta el inhibidor del calcio, le falta esa silicona que hace que el ATP, que le permite que esas actina y esa miosina no se contraigan. Por tanto, la alimentación aquí es fundamental, pero también hay muchos factores que influyen en las contracturas, el estrés. ¿Por qué el estrés?
Pues el estrés, al fin y al cabo, nosotros somos un puñado de hormonas, nuestros pensamientos son ondas, nuestras ondas dan lugar a despolarización, a que salgan química, y esa química, al fin y al cabo somos todos eléctricos y químicos, ¿no? Es la que hace que esas neurohormonas, esas hormonas, esa adrenalina, esa acetilcolina, ese cortisol tan famoso que ya nuestra compañera Marian Rojas ha puesto tan divulgado, ¿no? Lo conoce mucho todo el mundo. Pues eso es lo que te hace que tenga la sangre contaminada de una serie de hormonas que te mantienen siempre alerta, como si tuvieras un tigre detrás que está corriendo detrás tuya cuando tienes estrés. Y ese estrés hace que siempre tenga la sangre llena de esa adrenalina, de ese cortisol, y que tengas esas contracturas porque no permite que ese equilibrio que existe en la química que te permite relajar la musculatura se produzca. Pues bien, no tiene nada que ver una sobrecarga con una contractura, porque en el caso de una sobrecarga es simplemente yo estoy cansada, he hecho un maratón, tengo agujetas, que sabes que sobre la agujeta vamos a dedicar otro podcast sobre este tema, pero verdaderamente eso se recupera al día siguiente con una buena alimentación y con el sueño es pasajero, ¿no? Mientras que la contractura se mantiene. La forma de trabajar la fisioterapia, en este caso de la contractura, se trabaja de forma normal, lo habéis escuchado seguro muchas veces, pues amasar la musculatura, tanto con pistola, con manos, con roller, con pelota, estirar la musculatura, ¿de acuerdo? Por supuesto, siempre se habla del calor local, que todo el mundo utiliza, o el infrarrojo, o una manta eléctrica, o estos saquitos que se meten en el microondas y se calientan, ¿no? Y después de amasar esa musculatura, y se amasa, se estira, pero se estira la musculatura y también hay que hacer ejercicios de neurodinamia que movilizan el nervio, porque al fin y al cabo el sistema neuromuscular trabaja en equipo los nervios con los músculos, no se puede disociar. Todo el cuerpo humano trabaja de forma holística, de forma global, todo influye, es como un dominó, todo está en juego. También nuestras fascias musculares, por eso os pongo una imagen de los puntos trigger miofaciales. Creo que en otros podcasts anteriores, pero me reitero por aquellos que no nos hayan escuchado, cada músculo es como si fuera el gajo de una naranja que va envuelto de una bolsa, que esa bolsa es la fascia, que es como una bolsa de seda de un tejido aponeurótico, que eso está hecho para que cada músculo tenga su individualidad, pero a la vez todos trabajan en equipo. Daros cuenta que en un gajo de naranja cada uno tiene su bolsa blanca, pero todos los gajos de naranja están unidos entre sí por una red común. Pues el cuerpo humano funciona igual. Y esas fascias también son fundamentales en el tema de la contractura y de las sobrecargas. Cuando estamos flexibles, cuando tenemos suficientes nutrientes, cuando nuestras sustancias tienen suficiente agua, tienen todo lo que mejora el sistema neuromuscular, como son los omegas, como son la vitamina B12. Sabéis que esa falta de B12, esa falta de omegas, esa falta de alimentos hace que la musculatura esté mucho más rígida y más contracturada. Además de, por supuesto, la fatiga de no descansar, porque el descanso es un antiinflamatorio natural y es un restaurador natural. De ahí la importancia de hacer muchas cositas bien y no en sí solo una, sino esto es como un juego de platos, como se hace en el circo, donde estás rodando todos los platos con un palo y si uno cae, se cae todo. Hay que tener siempre el equilibrio y hacerlo todo un poquito bien. Y no un mucho de algo y una de todo, sino esto es, vamos a intentar hacer todo un poquito bien, el sueño, la alimentación, la relajación, los estiramientos, los ejercicios, y ese equilibrio nos permite que haya menos contracturas y menos sobrecargas, aunque son cosas diferentes. Cuando las contracturas son muy rebeldes y no funcionan las manos, no funciona la pistola, no funciona el electro, no funciona la punción seca, pues entonces lo que se hace es también poner toxina botulínica. La famosa toxina botulínica, el famoso Botox, que se utiliza mucho en estética para paralizar la musculatura y evitar las arrugas, es algo que surgió en el origen en enfermos neurológicos. Nosotros lo utilizábamos más de hace 20 años para aquellos pacientes que tenían daño cerebral y tienen deformaciones en sus brazos y en sus piernas, tienen ese famoso síntoma que se llama espasticidad, que es una contracción involuntaria continuada que no se relaja nunca el músculo, como si fuera un espasmo continuado. Se utiliza porque esa toxina botulínica
impide que esa actina y esa miosina se contraigan, lo cual relaja la musculatura durante unos meses, ¿no? Habitualmente depende de la proteína de la toxina. Vamos a dedicar también un poco solo a la toxina botulínica. Hay muchos tipos de toxina botulínica con diferentes químicos, podríamos decir, con diferentes proteínas que tienen una duración diferente. Pero, para no salir del tema, esas toxina botulínica en esos trigger points, en esos puntos motores, sí funciona. A veces cuando hay contracturas, nosotros con neurofisiólogos y con neurólogos ponemos toxina botulínica, en mi caso con mi compañera Mercedes Álvarez, en trapecio, en occipital, en temporal, en esternocleido. Hacemos una valoración de qué zona está contracturada de forma rebelde y se pincha y mejora muchísimo. Yo aconsejo a aquellas personas que tengan una contractura rebelde que sin duda que utilicen la toxina botulínica como una solución. Después, esa toxina tiene como un efecto lago. Cuando se pone, se queda como con un reservorio que con el dedo, los fisios, lo extendemos para que se difunda en todas las fibras musculares y tenga mayor eficiencia, que suele ser eficiente entre 5 y 10 días, pero es mucho más eficiente y tiene mucha más longevidad y más durabilidad el efecto de la toxina si se expande mejor esos lagos de la toxina y se expande por toda la musculatura que se ha pinchado. Bueno, pues espero que en este podcast os haya quedado un poquito más claro. Si tenéis duda, tengo una sobrecarga en el cuádriceps, tengo una sobrecarga en el trapecio. Esas sobrecargas, ¿qué me hacen? Que a veces me afecta que no pueda levantar el brazo, esa contractura de trapecio, de romboides, y hace que tenga el famoso síndrome del supraespinoso famoso, el manguito de los rotadores, que a veces se desencadena por un acortamiento, por un desajuste biomecánico, o tengo una contractura rebelde, no solo una sobrecarga, sino mantenida en el tiempo por el estrés, por la postura del teletrabajo, por estar siempre conduciendo, por diferentes variables. También tener en cuenta que si la musculatura no la tienes bien preparada, mientras más preparada esté la fibra, menos probabilidades de contractura. Pero siempre todo es multifactorial. Dar una respuesta absoluta no me parece profesional, me parece más indicado siempre tener en consideración que son muchas cositas las que influyen y no solo una. Pues nada, si queréis seguir aprendiendo, nos encanta aprender juntos, nos encanta resolver problemas y llevar a cabo nuestra vocación de estudiar y prevenir el sistema neuromuscular, pues en Onda Capital y a Montse Altemir en neurofisioterapia.com o en otras redes, en LinkedIn, en otras redes, me podéis consultar. Buenas tardes y encantada de estar con vosotros.